¿Y si el infierno no es como te lo contaron? ¿Y si no es solo un lugar de fuego y tortura eterna, sino algo mucho más profundo, espiritual y cercano a ti? Jesús habló del infierno más veces que del cielo, pero lo que enseñó no fue lo que predican hoy muchas iglesias. En este video te revelaré lo que realmente dijo Jesús, lo que los apóstoles creyeron y lo que los textos prohibidos describen con detalles aterradores. Prepárate para conocer las siguientes verdades ocultas del infierno que han sido silenciadas por siglos. Y al final, una oración que puede cambiar tu destino para siempre. Desde niños nos han mostrado al infierno como un lugar lleno de fuego, demonios con cuernos y almas gritando por toda la eternidad. Pero cuando abrimos la Biblia con ojos verdaderamente espirituales, descubrimos que el infierno no fue presentado así por Jesús. El infierno no es una caricatura, es una realidad espiritual. Jesús usó la palabra Gehenna, no infierno. Gehenna era un valle real donde se arrojaban cuerpos muertos y se encendían fuegos impuros. Su enseñanza era profunda, simbólica y directa al alma. Pero a lo largo de los siglos, las instituciones religiosas comenzaron a transformar esta verdad en un arma de control, usando el miedo como doctrina. ¿Y si el infierno fuera una consecuencia natural de rechazar a Dios, más que un castigo impuesto? ¿Y si fuera un estado del alma? ¿Y si existiera una manera de despertar antes de caer? En este video vamos a recorrer 1. Lo que Jesús realmente dijo sobre el infierno. 2. Lo que creían los primeros cristianos. 3 textos apócrifos que describen el más allá con detalles escalofriantes. 4. Las visiones del infierno reveladas a santos y místicos. 5. La posibilidad de liberación después de la muerte. 6. La diferencia entre infierno real y manipulación religiosa. 7. Cómo vencer el miedo al infierno a través del amor y la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo te abrirá los ojos, puede cambiar tu vida y tu eternidad. ¿Qué dijo Jesús realmente sobre el infierno? Cuando pensamos en el infierno, muchos imaginan un lugar literal, lleno de fuego eterno, donde almas son castigadas por siempre. Pero, ¿realmente eso fue lo que Jesús enseñó? La verdad es que Jesús nunca utilizó la palabra infierno como la entendemos hoy. Él habló de Gehenna, Hades y el fuego eterno, pero en contextos que requieren una profunda interpretación espiritual. En Mateo 10:28 Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Aquí, Jesús no está hablando de Satanás, sino de Dios como juez último, capaz de permitir la autodestrucción del alma que se aleja de su luz. Ahora bien, ¿qué era Gehenna? Era el Valle de Hinnom, un lugar real fuera de Jerusalén donde se quemaban cuerpos de criminales y se realizaban sacrificios paganos, un lugar maldito. Jesús usó esta imagen para decir: el que rechaza a Dios terminará como esos cuerpos, sin vida, sin propósito, consumido. Pero también dijo en Marcos 9:43-48, es mejor entrar en la vida mutilado que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Acaso hablaba de castigo eterno? Según muchos estudiosos, Jesús usaba imágenes simbólicas, no descripciones literales. El gusano representa la culpa que carcome. El fuego representa la pasión no purificada, y no apagarse significa que mientras no haya conversión, el alma sufre. En Lucas 16, 19, 31 encontramos la parábola del rico y Lázaro. El rico muere y va a un lugar de tormento, mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham. Aquí hay un mensaje más profundo.
no es una condena por ser rico, sino por haber sido indiferente, egoísta y ciego al sufrimiento ajeno. El rico pide una gota de agua y se le niega. No porque Dios sea cruel, sino porque su alma ya no puede recibir compasión. Se volvió piedra. Y observa esto, el rico no pide salir, solo que Lázaro venga a aliviarlo. Esto nos muestra una alma aún orgullosa. Jesús está advirtiendo, no describiendo un lugar geográfico. Nos habla del estado del alma después de la muerte, cuando ha sido consumida por el ego, la avaricia y la indiferencia. Además, cuando habla del llanto y crujir de dientes, no está describiendo tortura física. Es una expresión semítica que significa arrepentimiento tardío, remordimiento profundo y desesperación espiritual. Así que no, Jesús no enseñó un infierno medieval. Él advirtió sobre la separación de Dios, sobre el peligro de vivir sin amor, sin justicia, sin compasión. Y lo más importante, Jesús también mostró la salida. En Juan 5:24 dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El infierno comienza cuando el alma se aleja de Dios, pero el cielo también puede comenzar aquí, cuando te acercas a Él. ¿Qué enseñaban los apóstoles y los primeros cristianos? Para entender cómo evolucionó la idea del infierno, no basta mirar la Edad Media. Debemos regresar a los orígenes. Los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan y otros, transmitieron enseñanzas que combinaban esperanza y advertencia. Junto con ellos, los primeros cristianos y padres de la Iglesia interpretaron esas palabras en contextos de persecución, esperanza escatológica y formación doctrinal. En esta sección, veremos qué dijeron los apóstoles en sus cartas y relatos y cómo los primeros líderes cristianos tradujeron esas enseñanzas en creencias que moldearon siglos. Pedro aparece en el Nuevo Testamento como un predicador que enfatiza la venida del juicio y la necesidad de una vida santa en espera del retorno de Cristo. Sus cartas hacen hincapié en que habrá una rendición de cuentas y en la urgencia moral. Vivir de forma recta, porque el juicio es real. Para los primeros cristianos, las advertencias de Pedro reforzaban la idea de que la apostasía y la inmoralidad tenían consecuencias trascendentes, no siempre descritas como tortura física, sino como separación y destrucción frente a la justicia divina. Pablo empleó varios términos: Hades, muerte, destrucción, que los intérpretes han leído de distintas maneras. En sus cartas aparece la tensión entre muerte y vida eterna. La obediencia a Cristo conduce a vida, la rebelión a destrucción. Algunos pasajes paulinos suenan como advertencia de separación definitiva. Otros parecen hablar de una consecuencia que extingue. Por eso, la tradición cristiana ha usado a Pablo tanto para sustentar la idea de castigo consciente como para argumentar posiciones de aniquilacionismo, la idea de que los impios son destruidos en vez de sufrir eternamente. El apóstol Juan, sobre todo en el libro del Apocalipsis, ofrece las imágenes más potentes: el lago de fuego, la bestia, el día del juicio. Estas visiones son altamente simbólicas y se convirtieron en el gran archivo iconográfico de la futura tradición, un fin de los tiempos con separación definitiva. Para las comunidades primeras, el Apocalipsis fue un mensaje de esperanza. Dios vence, y de terror. Los rebeldes son juzgados. Juan ayudó a consolidar la imagen dramática del castigo final que luego influiría en la imaginería popular. Entre los siglos II y III emergieron pensadores que empezaron a sistematizar lo recibido. Justin Martyr usó el juicio final para argumentar la rectitud del cristianismo.
Ireneo defendió la justicia eterna como parte del plan de Dios y rechazó visiones demasiado optimistas. Tertuliano, polemista vigoroso, describió castigos severos como consecuencia del pecado. En conjunto, estos padres fueron formando una línea donde el castigo post-mortem servía tanto de advertencia ética como de confirmación de la verdad cristiana frente a herejías y sincretismos. No hubo unanimidad. Orígenes, siglo III, introdujo una visión de restauración final, apocatástasis, la posibilidad de que incluso los malvados y demonios fueran finalmente restaurados mediante purificación. Esta idea impactó y escandalizó a muchos, ofrecía esperanza universal, pero parecía minimizar la justicia retributiva. Con el tiempo, su enfoque fue controvertido y parcialmente condenado por posiciones posteriores, pero dejó huella al mostrar que los primeros cristianos debatían genuinamente la naturaleza del castigo. Más adelante, Agustín ejerció enorme influencia al desarrollar la doctrina del pecado original, la gracia y la retribución eterna. Para Agustín y buena parte de la tradición occidental posterior, el castigo eterno encajaba con la justicia divina inexorable. Su teología fue clave para que la idea del tormento consciente se volviera la corriente dominante en la Iglesia latina y, con el tiempo, en la cultura occidental medieval. En resumen, los apóstoles ofrecieron advertencias claras sobre juicio y separación. Los padres interpretaron esos avisos dentro de contextos pastorales y culturales variados. Nacieron tres corrientes: el castigo eterno consciente, el aniquilacionismo, destrucción final, y el universalismo, restauración eventual. Cada postura marcó prácticas: predicación de conversión, penitencia, oraciones por difuntos y formas de discipulado que usaron tanto el temor como la esperanza para moldear la vida cristiana. Ahora que entendemos cómo los apóstoles y los primeros cristianos enfrentaron la cuestión del infierno, estamos listos para mirar los textos que fueron marginados o prohibidos, relatos apócrifos y escritos místicos que ofrecen descripciones aún más sorprendentes. En la sección 5 entraremos en esos libros prohibidos y veremos cómo amplificaron o desafiaron las imágenes tradicionales del más allá. Mucho antes de que la Iglesia definiera oficialmente cómo debía imaginarse el infierno, ya circulaban escritos prohibidos que describían sus horrores con un detalle escalofriante. Entre ellos destacan el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Nicodemo y el Apocalipsis de Pablo. Estos textos no eran simples advertencias, eran verdaderas narraciones gráficas donde cada pecado tenía su propio castigo. Imagínate leer que los mentirosos eran colgados de sus lenguas sobre ríos de fuego, o que los avaros bebían metal fundido como castigo eterno. El Apocalipsis de Pedro, uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del canon, describe con crudeza la geografía del infierno. Allí, las almas de los blasfemos eran quemadas en llamas negras que nunca se apagaban, y los adúlteros eran colgados boca abajo sobre brasas ardientes, mientras serpientes venenosas les devoraban el rostro. No era solo un castigo físico, se enfatizaba la idea de que la culpa los consumía tanto como el fuego. En el Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilato, se narra un descenso de Cristo al inframundo, donde se revela la desesperación de las almas condenadas. Aquí se describe el lamento de aquellos que nunca creyeron en la misericordia divina y ahora permanecen en tinieblas absolutas, sin siquiera ver el rostro de Dios por toda la eternidad. Este relato no solo buscaba infundir temor, sino también esperanza, pues enfatizaba que la fe podía evitar ese destino. El Apocalipsis de Pablo va aún más allá en sus descripciones.
mostrando cámaras infernales donde cada tipo de pecado tenía un tormento específico. Aquí, los orgullosos eran reducidos al tamaño de insectos y pisoteados por demonios gigantes, mientras que los asesinos eran sumergidos una y otra vez en ríos de sangre hirviendo. Pablo, según el relato, fue llevado por un ángel a presenciar todo esto como advertencia para la humanidad. Aunque menos sangriento, el pastor de Hermas describe un pozo sin fondo, donde los hipócritas y falsos profetas son arrojados para siempre. Allí no hay fuego visible, sino una oscuridad que aplasta el alma, un silencio que corroe la esperanza y una sensación eterna de haber sido olvidado por Dios. Estos textos fueron considerados peligrosos por la Iglesia no porque contradijeran la fe, sino porque presentaban una imagen del más allá que podía interpretarse como demasiado sensacionalista o aterradora. Se temía que, en lugar de inspirar verdadera conversión, las personas vivieran en un miedo constante, alejándose del mensaje central del Evangelio. Sin embargo, gracias a manuscritos antiguos y hallazgos arqueológicos, hoy podemos conocer esas visiones prohibidas. A lo largo de la historia, numerosos santos han afirmado que Dios les permitió ver el infierno, no para condenar, sino para advertir al mundo. Santa Faustina Kowalska, en su famoso diario, narra que un ángel la llevó a ese lugar de eterna separación. Lo primero que percibió fue un silencio abrumador, roto de pronto por gritos desgarradores que parecían no provenir de garganta humana. Vio un fuego que no destruía, pero causaba un dolor inimaginable y una oscuridad tan densa que incluso la luz del fuego no lograba disipar. Cada alma estaba consumida por la desesperación, consciente de que ese tormento no tendría fin. San Alfonso María de Ligorio escribió sobre visiones en las que los condenados no solo sufrían físicamente, sino también espiritualmente. La ausencia absoluta de Dios era su mayor dolor, un vacío interior que ni el fuego ni el castigo físico podían igualar. Según él, las almas eran consumidas por un odio eterno hacia todo y todos, incluso hacia sí mismas, pero sin posibilidad de cambiar. En la Edad Media, San Beda el Venerable narró visiones en las que demonios arrastraban a los condenados con cadenas incandescentes, conduciéndolos hacia ríos de fuego y azufre. Los demonios no se parecían a las caricaturas que hoy imaginamos, sino a criaturas deformes, mitad humanas y mitad bestias, que se deleitaban con el sufrimiento ajeno. Más reciente, en Fátima, Portugal, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, dijeron haber visto un mar de fuego bajo la tierra, donde se encontraban almas y demonios en formas horrendas. Jacinta quedó tan impactada que pasaba noches enteras rezando para que nadie terminara allí. Lucía describió que las almas caían como hojas en otoño, impulsadas por el viento del pecado y el rechazo a Dios. Pese a las diferencias culturales y de época, todas estas visiones coinciden en un mismo mensaje. El infierno no es un mito usado para infundir miedo, sino una advertencia sobre la consecuencia de vivir sin amor y sin arrepentimiento. Cada santo lo describe como un estado de soledad absoluta, de sufrimiento que trasciende el cuerpo y se instala en lo más profundo del alma. ¿Y si te dijera que la idea del infierno, como lo conocemos hoy, podría no venir de Jesús, sino de siglos después? El concepto del infierno eterno como un lugar de tormento físico ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos teólogos sostienen que las primeras comunidades cristianas hablaban más de Gehenna y de la segunda muerte que de un castigo sin fin. Con el paso de los siglos, las traducciones, las interpretaciones y en algunos casos intereses políticos y religiosos,
pudieron haber transformado este concepto en algo mucho más aterrador y literal. En los Evangelios, Jesús advierte sobre la Gehenna, un valle real en las afueras de Jerusalén donde se quemaban desechos. Muchos eruditos afirman que las referencias de Jesús eran más simbólicas que literales, apuntando a una muerte espiritual y separación de Dios, no necesariamente a un infierno de torturas físicas eternas. Antes del cristianismo, civilizaciones como la babilónica, la egipcia y la griega ya tenían mitologías de reinos subterráneos de castigo. El Hades, el Tártaro y el Duat influyeron en cómo se interpretaron ciertos pasajes bíblicos con el tiempo, especialmente durante la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Durante la Edad Media, el arte, la predicación y los escritos enfatizaron el infierno como un lugar de tormentos inimaginables. Esto no solo buscaba advertir sobre el pecado, sino también generar obediencia y control social. Obras como La Divina Comedia de Dante consolidaron en el imaginario popular la imagen de un infierno dividido en círculos y plagado de demonios. Hoy teólogos y estudiosos cuestionan si la idea de un castigo eterno es coherente con la imagen de un Dios de amor y misericordia. Algunos argumentan que la doctrina del infierno eterno fue una construcción progresiva, moldeada más por la cultura y la política que por las palabras originales de Jesús. Si el infierno fue moldeado por manos humanas, ¿qué nos dice eso sobre nuestra comprensión de Dios? Tal vez sea momento de volver a las fuentes originales y descubrir qué fue realmente lo que Jesús quiso enseñarnos sobre el destino eterno de las almas. Después de recorrer textos antiguos, visiones de santos y cuestionamientos modernos, nos queda claro que el infierno es mucho más que un lugar de fuego y tormento. Es un llamado urgente a vivir con amor, arrepentimiento y fe. No importa si fue una invención humana o una realidad divina, el mensaje que nos deja es el mismo. Nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias eternas. ¿Estamos dispuestos a buscar la luz, a transformar nuestro corazón y a abrirnos a la misericordia infinita de Dios? Si este viaje por las sombras y luces del infierno te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes tu opinión abajo. ¿Crees que el infierno es real o una creación humana? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video que te ayude a descubrir las verdades ocultas de la espiritualidad y la fe. Comparte este video con alguien que necesite abrir su corazón a una nueva perspectiva.